Hola manada de lobas y lobos, hoy un video largo. Antes que nada, feliz día de los trabajadores. Se los dice alguien que empezó a trabajar a los 14 años, porque a pesar de que tenía dinero en el banco, que me dejó mi padre cuando falleció con un seguro, más una pensión que me dejó también, que la cobré hasta los 18 años, en esa época no era hasta los 21 como después, en la dictadura. Mi abuela me puso a trabajar a los 14 en Virón Calzado, en una zapatería, me trataron como el orto y así fui trabajando hasta que, bueno, eh, cuando me fui de la policía, a partir de ahí empecé a trabajar por mi cuenta y he seguido trabajando por mi cuenta. Entonces, a partir de los 38 años que me voy de la policía de baja, fui porque no los aguantaba más, a partir de ahí empecé a trabajar por mi cuenta, como independiente, o sea, reparando PCs, vendiendo, etcétera. Y obviamente, los escritores somos trabajadores, aunque ustedes no lo crean, aunque muchísimos lo nieguen. Trabajamos más que un trabajador normal, porque esto no nos da de comer, entonces tenemos que trabajar en otra cosa y después escribir. O sea que yo en un momento trabajaba 8, 10 y hasta 12 horas y después escribía 4 o 6 horas. Y los fines de semana, el sábado noche me iba a bailar, pero todo el sábado escribía si tenía libre, si trabajaba lunes a viernes, a veces trabajaba sábado mediodía, y escribía prácticamente el domingo o salía con alguna piba. O sea, siempre alguna cosa extra me sacaba un poquito de escribir, pero seguía escribiendo. Y siempre andaba con una libretita y siempre andaba anotando ideas. Ahora vamos a una de esas famosas listas que todos quieren ver y todos la piden. Mis 10 films bélicos favoritos que vuelvo a ver una y otra vez porque acá van a ver que hay un montón de películas, como yo que sé, Los Cañones Navarones, todas esas películas que yo no las incluí, son 10 nada más y hay cientos de películas de bélicas. Tampoco incluí, por ejemplo, una película que a mí me encantó, que es El puente sobre el río Kwai. Según un vecino de mi barrio, era El puente sobre el río Kwai, que justamente es más que todo una película sobre un campo prisionero en la Segunda Guerra Mundial que se parece más al Imperio del Sol de Ballard que basada en el libro de Ballard y destruida por Spielberg, como destruye todo Spielberg. Lo mismo me pasó con Rescatando al Soldado Ryan. Me pareció una película fría y mecánica. ¿En qué sentido? En que tiene una escena al principio que es media icónica, que es cuando los tipos bajan en la playa y vuelan en pedazos y vuelan bolsa con pedazos de muñecos para arriba y para abajo y carne picada y tipos gritando sin piernas. ¿Vieron cuando alguien no tiene uña para guitarrero? O sea, acá al tipo que se mete a hacer algo que en lo que no funciona o le va mal, porque no tiene la habilidad, porque no tiene la sensibilidad o el talento, le decimos no tiene uña para guitarrero. Porque vieron que los guitarreros, algunos tocan con púa la guitarra y otros la tocan con las uñas. Bueno, en este caso, para mí Spielberg no tiene uña para guitarrero para hacer películas truculentas o de guerra. Sacando que tuvo alguna serie bélica que no está mal, pero en general tampoco son cosas que yo las volvería a ver. Miren, yo de chico era muy fanático de las películas bélicas, después, obviamente, de las de ciencia ficción, horror y fantasía. Después de esas venían las bélicas. Por ejemplo, yo era muy fanático de Combate, donde Big Morrow interpretaba magistralmente al sargento Sanders. Yo es más, tenía casco del sargento Sanders, la radio del sargento Sanders, que estaba de moda, los cosos plásticos. Y me acuerdo que tenía una pistola del sargento Sanders que era una Luger. O sea, decía sargento Sanders todo y la venía en el coso, pero era una Luger alemana. O sea, la pistola del sargento Sanders obviamente era una pistola 45, una Colt, y, y te he puesto una Luger. Pero yo andaba feliz con ella porque obviamente tenía 7 8 años, sabía un carajo de la 9 años, un sorete, un carajo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora vamos a 10 películas y algunas extras, donde en algunos casos voy a explicar motivos históricos en el cual las películas no interpretaron los hechos eh, con rigurosidad, vamos a llamarle. Bueno, y como les dije, películas como Rescatando al Soldado Ryan y esas cosas que para mí no tienen química conmigo, no van a ir.
y no me interesan que vayan. Y si alguno dice, pero no metiste es mi lista. O sea, si quieren hagan su lista en sus canales. Pero esta es mi lista, en mi canal, y lo voy a hacer como se cante el toto. Y son películas que yo volvería a ver una y otra vez. Tampoco voy a poner alguna película que de repente me parezca buenísima, pero no la vería ni en pedo de vuelta. Como esta, la 10ª, esta la agregué, yo creo que para congraciarme con la lista. O sea, esta es una abierta de orto. Porque no es una película que volvería a ver. Reconozco que es muy buena película, pero no la volvería a ver. No me gustó, pero me cae muy bien Oliver Stone. Y me cae muy bien. Y me parece que la actuación de Willem Dafoe fue increíble. Entonces la voy a incluir como 10ª por eso, que es Platoon o Pelotón de Oliver Stone de 1986. Platoon es una película de guerra estadounidense de 1986 escrita y dirigida por Oliver Stone. La película está basada en las experiencias de Stone en la guerra de Vietnam y sigue a un nuevo voluntario del ejército de los Estados Unidos, Chris Taylor, que interpreta muy bien Charlie Sheen, que sirve en Vietnam mientras su sargento de pelotón y su líder de escuadrón, interpretados por Tom Berenger y Willem Dafoe, discuten sobre la moralidad y de cómo deben actuar contra el enemigo, aunque este no lo sea objetivamente. O sea, los yanquis en Vietnam, para ellos enemigo era un tipo, eras así, eras el enemigo. Incluso sus aliados vietnamitas de Vietnam del Sur siempre pensaban, este se me va a dar vuelta, y si podían le volaban la cabeza. Los tipos vivían cagados y paranoicos y se mataban entre ellos también. Chris Taylor es un joven naif americano que deja la universidad para ser voluntario en Vietnam. A su llegada descubre que su presencia no es esencial y es considerado insignificante para los otros soldados, ya que no ha luchado tanto como ellos ni ha sentido los efectos del combate. Chris tiene dos suboficiales no comisionados, el malhumorado e indestructible sargento Robert Barnes y el más agradable y cooperativo sargento Elias Grodin. Se traza una línea entre los dos y varios hombres en el pelotón cuando ocurre una matanza ilegal durante una redada en un pueblo, algo que nunca pasaba. O sea, algo que pasaba constantemente. Las que nosotros sabemos son las que se ventilaron por algún soldado que obviamente tenía moral y no pudo aguantar en la cabeza cosas horribles como que hicieran que mujeres, viejos y niños cavaran una fosa común, se metieran adentro y lo fusilaran los soldados. Después cuando levantaban las fosas comunes veían que tenían balas de M16. O sea, el M16 es el fusil de asalto de reglamento en la guerra de Vietnam. También usaron el M14, que era un fusil más viejo de la guerra de Corea, etc. Bueno, mientras lucha por sobrevivir, pronto se da cuenta de que está luchando en dos batallas, el conflicto con el enemigo y el conflicto entre los hombres dentro de su pelotón. Bueno, ahora vamos a una que vi de chico y me dejó muy impactado cuando la vi y que la tengo que volver a ver. No que la vaya a ver todo el tiempo, pero la tengo que volver a ver, hace mucho que no la veo, y es Sin novedad en el frente de Lewis Milestone de 1930. Esta es una película antibélica alemana basada en la novela homónima de Erich Maria Remarque en 1929. La película sigue la historia de Paul Baumer, interpretado por Felix Kammerer, un joven estudiante alemán de 17 años que se alista junto a un grupo de amigos y sin el apoyo familiar para hacerlo, y justamente trata de combatir en la Primera Guerra. Al principio, Paul y sus amigos están llenos de entusiasmo y patriotismo, como es clásico, pero pronto se enfrentan a la dura realidad de la vida en las trincheras del frente occidental. Su entusiasmo se derrumba rápidamente. La euforia inicial se convierte en desesperación y miedo mientras luchan por sus vidas y entre ellos. La película muestra cómo la guerra cambia a las personas y cómo afecta su percepción del mundo. A medida que la guerra continúa, Paul se da cuenta de que el enemigo no es tan diferente de él y que la guerra no tiene sentido. La película es un poderoso recordatorio de los horrores de la guerra y de cómo puede cambiar a las personas para siempre y de cómo antes en Occidente se hacían cosas buenas. Bueno, 8. Esta película es una película del montón, pero que a mí me encantó, y van a ver que tiene una cuestión muy singular. La octava, Escuadrón 633 de Walter Grauman de 1964. Metí los huevos llenos una mosquita inmortal, hija de puta, que no la puedo matar. Le he tirado todos los venenos que se... Yo, es más, voy a mutar yo. No la puedo matar. Es una drosofila, esas mosquitas de la fruta.
anda en mi oficina y el otro día se metió, había dos, una se metió en la cerveza y me la tomé igual. La mosca que no me va a arruinar una lata de cerveza casi entera. Bueno, vamos a volver a, si ven la mosca ahí volando, no le den bola porque yo me estoy recontra. Escuadrón 633 es una película de guerra protagonizada por Chris Robertson, George Shakiris y Maria Percy y unos cuantos más. Sigue las hazañas de un escuadrón de bombarderos de combate británico ficticio durante la Segunda Guerra Mundial. El escuadrón es liderado, como siempre, ¿no?, por el comandante de ala Roy Grant, un antiguo piloto del escuadrón Eagle, un americano que sirvió en la RAF antes de que los Estados Unidos entraran en guerra. Y es que metiendo de comandante un yankee es la única manera que una película tenga interés en Estados Unidos. O sea, los yankees son unos simios. No miran nada donde ellos no sean protagonistas. En este caso, van los ingleses con sus mosquitos de Havilland, que eran unos aviones muy rápidos que tenía Inglaterra de doble hélice de ataque. Pero tiene que comandarlos un yankee. Si no, no va. Bueno, después de que el líder de la resistencia noruega, el teniente de la Marina Real Eric Berman, viaja a Gran Bretaña para informar de la ubicación de una planta de combustible para cohetes B-2 alemana, el escuadrón 633 de la RAF es asignado para destruirla. O sea, las B-2 eran esos cohetes, esa especie de los primeros misiles que disparaba Alemania hacia Inglaterra y que justamente no llevaban piloto, obviamente, eran automáticos. Que estaba Von Braun metido en el diseño de ellos y que después, obviamente, Von Braun no se le condena por todos los crímenes de guerra, sino que se le da un premio y se lo llevan a la NASA y construye los primeros cohetes de Estados Unidos. O sea, prácticamente toda la industria coheteril y de aviones y todo eso a posteriori de la Segunda Guerra está llena de nazis. Bueno, el escuadrón 633 de la RAF es asignado para destruir esta planta de combustible. La planta está en una ubicación aparentemente inexpugnable bajo un acantilado sobresaliente al final de un largo y estrecho fiordo lleno de numerosas armas antiaéreas. La única forma de destruir la planta es bombardeando el acantilado. Tiene que tirar unas bombas, una especie de bombas redondas, creo que son, que tienen pinchos, y cuando impacten contra el acantilado detonan y hacen que caiga encima de la instalación, ¿no? Y esto obviamente utilizan los mosquitos de Havilland porque son aviones que llevan una carga útil, son muy rápidos, llevan una carga útil de bombas y aparte no eran un bombardero pesado y aparte entraban por el fiordo. Bueno, pero ¿a qué les hace? Imagínense en aviones mosquito por un acantilado y tienen que tirar una bomba para destruir una instalación. ¿Qué les hace acordar esta trama? A ver, les pongo una cuenta regresiva de 10. Bueno, ahora les voy a decir, pero me imagino que ustedes pensaron y escríbanme, o escriban algo, o sea, a veces no boludece como escriban cosas coherentes, como, por ejemplo, ¿les pareció esto que les voy a decir ahora? O sea, 633 Squadron, o Escuadrón 633, proporcionó gran parte del entorno físico para la incursión en la Estrella de la Muerte por parte de los cazas y las naves de ataque de los rebeldes. Acá en este caso, en esta película no aparecen aviones más, o sea, aliados más allá de los de Havilland, de los mosquitos. O sea, obviamente influyó en la secuencia de la batalla espacial en Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Para mí Star Wars, la misión del escuadrón en la película, que consiste en volar a través de un fiordo estrecho y protegido para bombardear un objetivo específico, se refleja en la misión de los rebeldes de volar a través de un corredor en la Estrella de la Muerte para disparar por la abertura los misiles que impactarán en la fuente de poder y la destruirán. Bueno, ahora vamos a las 7. Esta película a mí me gustó muchísimo, me pareció una película muy evocadora y que aparte está muy bien hecha porque obviamente uno se pone del lado de los afrodescendientes en la guerra civil de los Estados Unidos, ni siquiera de los blancos de la Unión, porque hay una parte donde cuando pasan los negros, en el regimiento de los negros, los blancos le gritan cosas, le hacen ruido mono.
O sea, es realmente deplorable como a sus propios compañeros de armas, porque por más que vos seas negro, chino o lo que sea, si estás peleando en el mismo bando, son compañeros de armas. Los desprecian por ser negros. Bueno, Glory, Edward Swift de 1989. La película sigue la historia del Regimiento 54 de Infantería de Massachusetts, uno de los primeros regimientos de soldados afroamericanos en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil Americana. La trama se centra en el capitán Robert Gow Shaw, interpretado por Matthew Broderick, quien después de ser herido en la batalla de Antietam es enviado a casa a Boston con licencia médica. Su padre, que tiene buenas conexiones, le consigue un ascenso a coronel del Regimiento 54 de Infantería Voluntaria de Massachusetts, que consistirá únicamente en soldados negros. Shaw acepta la responsabilidad y pide a su amigo de la infancia, el mayor Cabot Forbes, interpretado por Cary Elwes, ¿se acuerdan del novio británico de Lucy en Drácula? Bueno, que sirva como su segundo al mando. El primer voluntario es Thomas Searles, interpretado por Andrew Brauger, un afroamericano culto y libre que trabaja como secretario de la familia Shaw. Pronto se unen otros reclutas, incluyendo John Rowling, interpretado por, obviamente, el inveterado y que está en todas partes, Morgan Freeman, Jupiter Sharp, Silas Tripp, que lo hace Denzel Washington, y un joven tamborilero tartamudo a quien Rowling llama Honey. Los hombres descubren que, en respuesta a la proclamación de emancipación, la Confederación ha emitido una orden de que todos los hombres negros capturados serán devueltos a la esclavitud. Los soldados negros que se encuentren vistiendo uniformes serán ejecutados, así como sus oficiales blancos, que justamente Matthew Broderick y Cary Elwes hacen de los dos oficiales blancos al mando del regimiento. La película sigue a los soldados del 54 de la formación de su regimiento hasta sus acciones heroicas en la segunda batalla de Fort Wagner. Es una poderosa representación de los horrores de la guerra y de cómo puede cambiar a las personas para siempre y de cómo puede unir a un hombre negro y un hombre blanco en una época donde los esclavos eran algo habitual, que se muestra en una muy emotiva escena final cuando están arrojando los cuerpos de todos los negros del pelotón más los dos oficiales blancos, y cuando cae el coronel, que lo hace Matthew Broderick, cae el cuerpo en cámara lenta de Denzel Washington, que era uno de sus soldados, con los cuales habían tenido un montón de conflicto, y cuando cae el cuerpo de Washington abraza al cuerpo de el coronel blanco. Es una linda metáfora, muy bien hecha, nada oportunista. En este film descubrimos por primera vez la famosa lágrima de Denzel Washington, que ha repetido en innumerables películas, pero no le dio tanto éxito como en Glory, ya que aquí le permitió ganar un Oscar a Mejor Actor de Reparto, bien merecido, la verdad muy bien merecido. Bueno, 6. Ahora vamos a Stalingrado, Fyodor Bondarchuk, que está más arriba, 2013. La película muestra la batalla de Stalingrado desde el punto de vista de los soldados soviéticos y los civiles en la ciudad. La trama se desarrolla en 1942 durante una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, que detuvo el avance de las fuerzas nazis y cambió el rumbo de la guerra a favor de los aliados. El mismo entorno que se da en esta película, hecha por un ruso, lo hizo Anod con Enemigo a las Puertas, que la vamos a nombrar al final de todo, y no como la mejor, sino como la más ridícula, porque esa película tiene toda una especie de rusofobia que esta película no. Esta película es más objetiva en el hecho de que obviamente, obviamente tira para el lado ruso, porque el que la hace es un ruso, pero este tipo incluso hizo la segunda mejor película que está en esta lista, y le pegó bastante con un palo a una situación donde exageró un poquito los hechos en contra de lo que fue la Unión Soviética. Ahora vamos a ver. Bueno, la trama de Stalingrado se desarrolla en 1942 durante una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, que detuvo el avance de las fuerzas nazis y cambió el rumbo de la guerra a favor de los aliados.
Un grupo de soldados del Ejército Rojo, al mando del comandante Gromov, interpretado por Piotr Fyodorov, inician una misión de reconocimiento para allanar el terreno de las tropas soviéticas a través del Volga con el objetivo de retomar a Stalingrado. O sea, los rusos están de un lado y los alemanes están del otro. Es como una calle y se cagan a tiro de un lado al otro. Está muy, muy bueno, está muy entretenida, está muy bien escrito los personajes. O sea, una vez que llegan y junto a otros soldados y marinos rusos ocupan un edificio que alberga a Katia, una joven de 19 años y única superviviente del lugar, a quien todos los soldados desean proteger. Empieza una batalla entre estos y las tropas alemanas por el control del edificio. Mientras tanto, el comandante de la Wehrmacht, Haumann Kahn, interpretado por Thomas Kretschmann, se enamora de Maya, interpretada por Janina Studilina, una de las civiles de otro edificio controlado por los alemanes, y el tipo, el alemán, fuerza una relación unilateral y súper tóxica con la tipa, al punto que ella está como una especie de limbo constante, su cara, su expresión, porque el tipo la posee y ella no puede hacer nada. O sea, está a merced de un engendro, un monstruo. Y el tipo se cree como enamorado, o sea, no, enfermito, un absoluto nazi enfermito. Bueno, la película comienza en Japón, tras el terremoto y tsunami de Tohoku de 2011. Mientras el personal de emergencia trabaja para llegar a algunas víctimas atrapadas bajo tierra, un rescatista ruso intenta mantener la calma de las víctimas contándole la historia de cómo llegó a tener 5 padres, ¿no? Todos asesinados durante la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial obviamente. Los rusos le llaman la Gran Guerra Patria porque perdieron más de 20 millones de personas. Y porque la ganaron prácticamente los yanquis, digo, gastaron plata, gastaron soldados, pero los rusos gastaron de todo, o sea, gastaron niños, mujeres, o sea, no lo gastaron. Los nazis los invadieron y los ejecutaban en masa. Las víctimas atrapadas son jóvenes estudiantes alemanes y los rescatadores normalmente son rusos. Y está muy bueno porque cuando arranca la película, el rescatador no me acuerdo si una muchacha o quien está bajo tierra, mientras la están tratando de sacar, le cuenta esta historia para distraerla. Y la historia es justamente Stalingrado. Bueno, ahora vayamos a los pesos pesados. Vamos a empezar con la 5, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick de 1987. Para mí, uno de los mejores directores de Occidente. Está basada en la novela Short Time de Gustav Halford de 1979 y sigue a un pelotón de infantes de cuerpo de Marine de los Estados Unidos a través de su entrenamiento en el Centro Marine Corps Recruit Depot de Parris Island, en Carolina del Sur. Un poquito más fácil hacerme la cubrir. La primera mitad de la película se centra principalmente en 2 soldados, Joker, interpretado por Matthew Modine, y Gomer Pyle, interpretado por Vincent D'Onofrio, que tienen que lidiar con su instructor, el sargento de artillería Harman, interpretado por R. Lee Ermey, que es muy conocido y falleció hace un par de años, quien tiene un talante abusivo. Durante el entrenamiento básico, Harman nombra a Joker como líder del pelotón y lo pone a cargo de ayudar a Pyle a mejorar. Después de los innumerables abusos de Harman a Pyle, este lo asesina y se vuela la cabeza en el baño. Esos hechos ocurrían mucho en los campos de entrenamiento estadounidenses. Muchos de estos jóvenes soldados llegaban a Vietnam con innumerables traumas que desahogaban sobre la población civil vietnamita o contra sus propios sargentos. Es un hecho que surge en libros y artículos que hubo un periodo donde sargentos y oficiales morían de forma misteriosa hasta que las autopsias revelaban que los habían matado por la espalda con disparo M16, las armas de reglamento de los propios estadounidenses. La segunda mitad de la película retrata las experiencias de Joker y otros marines en las ciudades vietnamitas de Da Nang y Hue durante la ofensiva del Tet de la Guerra de Vietnam. La película muestra los efectos deshumanizantes que la Guerra de Vietnam tiene en sus reclutas, desde su brutal entrenamiento básico hasta los sangrientos combates callejeros en Hue. El título de la película se refiere a la bala de camisa metal completa, la Full Metal Jacket, utilizada por los militares. La película recibió elogios de la crítica, recaudó 120 millones contra un presupuesto de solo 16 y fue nominada para un premio de la Academia al mejor guión adaptado para Kubrick, Her y Hasford. Una cosa icónica que tiene, que cuando termina la película, obviamente, pusimos que había spoiler al principio, pero son películas que ya tienen un montón de años.
Y los soldados sobrevivientes, ¿no?, del pelotón yanqui, o sea, de Estados Unidos, van caminando entre ruinas y fuego cantando la canción del Club de Mickey Mouse, canción que está asociada no solo a la empresa Disney, sino a la destrucción de un montón de niños y adolescentes que trabajaron para el Bill Ratón. Bueno, ahora vamos a la 4, una película que estoy seguro muchos van a decir, ¿qué está haciendo acá? Más abajo, o sea, más arriba sería, que Full Metal Jacket. Pero es porque a mí se me canta que esté número 4. Es 55 días en Pekín, de Nicolas Ray, de 1963. Ustedes se preguntarán, le decía, ¿no?, ¿por qué incluí esta película en este lugar y no Full Metal Jacket? La respuesta es simple, porque a mí me gusta más. 55 días en Pekín está ambientada durante el levantamiento de los boxers, no de los boxers de los calzoncillos, sino de los chinos, los boxers, que eran un movimiento que revistaba para la emperatriz de China y que intentaron dar un golpe de Estado. Y narra el sitio al que se vieron sometidas las embajadas de las potencias extranjeras en 1900. O sea, los boxers no querían extranjeros en China. Empezaron asesinando cristianos y bueno, y después todo extranjero que se le cruzaba lo decapitaban, lo mataban. Y esta película es una película obviamente racista, obviamente con la visión occidental de todo lo que pasó a la historia vista por los ganadores, pero eso no le quita que sea una película que tiene un encanto bárbaro, una acción de la puta madre, y que la miramos con mi padre. Y por eso es tan importante para mí, lo mismo que Casino Royale, que no está aquí porque es otra cosa, que es una película de James Bond, y aparte porque David Niven se parecía un poco a mi viejo. Entonces yo siempre lo jodía, le decía que era parecido, me parecía, no, es flaco, sí, mi padre era más flaco. Pero bueno, la trama se desarrolla en China en el año 1900. Las embajadas extranjeras en Pekín deben hacer frente a la sangrienta revuelta nacionalista desencadenada por los boxers que se dedican a asesinar cristianos. Dentro de un recinto amurallado, el embajador inglés se une a los miembros de otras delegaciones, lo hace David Niven, en un desesperado intento por resistir el asedio hasta que llegan refuerzos. Esta pequeña joya desconocida cuenta con un elenco estelar que incluye a Charlton Heston, Ava Gardner, David Niven, Flora Robson, John Ireland, pero prácticamente los más fuertes, los personajes más fuertes, lo interpretan tipos de la talla de Charlton Heston, Ava Gardner, David Niven. O sea, David Niven está brutal, es el embajador británico. Charlton Heston es como el capitán de los soldados estadounidenses, que es justamente la fuerza que apoya a la embajada de Estados Unidos. Y Ava Gardner es una noble, es una miembro de la nobleza europea que ayuda a los heridos, o sea que hace un papel de enfermera y a la que le pasa algo terrible, pues, y es muy triste y es algo que uno no se lo espera. La verdad que, y ya les quemé la película, bueno, a pesar de las dificultades y la violencia del asedio, los personajes luchan por mantener su dignidad y humanidad en medio de la devastación de la guerra. Prácticamente luchan por defender su aspecto cultural, vamos a decir, por no transformarse en el enemigo. Siempre los occidentales fueron peores que los enemigos. Si vamos a la colonización de Sudamérica, de Norteamérica, o de África, o de Australia, digo, siempre son los británicos, los españoles, los holandeses, los belgas, los alemanes, los que se han hecho todos los genocidios. Y obviamente a mis lobos españoles, no les voy a estar mintiendo. Yo tampoco soy un indio charrúa, yo los admiro muchísimo a los indios charrúas acá en Uruguay, y los exterminaron los españoles, pero yo desciendo de los españoles, desciendo de los franceses, desciendo de los ingleses, de los italianos y de los austríacos. Entonces yo sería un hipócrita si negara la realidad de que yo soy parte de la invasión, yo soy parte de la colonización, pero una cosa es ser parte y querer negarlo, y otra cosa es ser parte y reconocerlo. Y tratar de hacer al menos, de poner el granito de arena, decir, no, sí, fue así. Mis tatarabuelos vinieron acá, se apoderaron de tierra y hicieron mierda todo. O sea, es lo que hay. Bueno, ahora vamos a mis 3 películas favoritas de todos los tiempos. O sea, otra que miraba con mi padre, esta,
y la vi poco porque la daba muy poco, 2 veces creo que la vi, y después la conseguí para verla, obviamente. Y la música, le voy a contar una anécdota después de la música, que la puse la música en la comunidad, o sea que si ven este video vayan y escuchen la canción hermosa, que es el tema central de esta película, de la número 3, que es Art de París, de René Clement, de 1966. La película es una producción franco-estadounidense basada en la novela homónima de Larry Collins y Dominique Lapierre y narra la liberación de París de las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La trama se desarrolla en 1944, cuando los aliados se están acercando a París y los grupos de resistencia dentro de la ciudad los maquis comienzan a planificar un levantamiento contra los alemanes. Los maquis eran los guerrilleros franceses que luchaban contra los invasores alemanes nazis. Sin embargo, Hitler quiere que la ciudad sea destruida si existe la remota probabilidad de que los franceses la recuperen. Esta maravilla del cine, que fue hecha con algunas escenas sacadas de filmaciones de la época, cuenta con un extenso reparto de estrellas de varios países, incluyendo a Jean-Paul Belmondo, el galán francés con cara horrible, pero a la mujer le encantaba. Charles Boyer, otro galán, eran todos galanes los franceses. Leslie Caron, la muy linda Leslie Caron. Jean-Pierre Cassel, otro galán. Bruno Kremer, Claude Dauphin, Alain Delon, el ícono de los galanes franceses, que es un medio coco, pero nadie lo sabía. Kirk Douglas, un actorazo, el padre de Michael Douglas. Pierre Dux, Glenn Ford, un actor que hacía mucho western y películas policiales. Gerd Fröbe, Daniel Guelin, Harry Mayen, Yves Montand, otro galán. Anthony Perkins, el loquito de Psicosis. Michael Piccoli, Claude Rich, Simone Signoret, una belleza francesa. Robert Stack, el famoso Eliot Ness de Los Intocables. No la película, sino la serie original. Y que en ¿Dónde está el piloto? Hace un papel de jefe de control. Y al final Orson Welles. Siempre Orson Welles es un tipo que lo pones ahí y te llena un espacio. Tiene una personalidad que era un disparate. Bueno, el general nazi, a cargo de París, Dietrich von Scholitz, interpretado por Fröbe, tiene órdenes de Hitler de quemar la ciudad si no puede controlarla o si los aliados se acercan demasiado. O sea, empiezan a dinamitar todos los puentes, todo. Gran parte, los Torre Eiffel obviamente, gran parte del drama se centra en las deliberaciones morales del general, el embajador sueco, que lo interpreta Wells, y los líderes ansiosos pero desesperados de la resistencia. O sea, el tema es que tenemos el ejército aliado que está fuera de París, donde está Estados Unidos, Inglaterra y parte del ejército francés, o sea, los que pudieron escapar de la invasión de los alemanes, a cargo de Charles de Gaulle. Después, a su vez, en París tenemos dividido una especie de gobierno interino de los franceses que están de un lado de la ciudad y del otro los nazis, que tienen prácticamente toda la ciudad. Y después tenemos los maquis, que luchan, hacen guerra de guerrillas y de resistencia contra los alemanes. Hay una parte donde un agente de la Gestapo se hace pasar por un tipo de la resistencia y junta un camión lleno de pibes de 20, 18, 20 años franceses para que sean parte de los maquis y los llevan a un lugar, los hacen bajar y los alemanes los fusilan a todos. O sea, eso era prácticamente lo que hacían los alemanes. Arrasaron pueblos enteros. O sea, peor es lo que hicieron en la Unión Soviética y en Bielorrusia y en Lituania y en Estonia y en todos estos países que ahora son antirrusos, pero los rusos les salvaron el culo de los nazis. Pero bueno, vieron cómo es la gente. Yo estoy acostumbrado, o sea, estoy acostumbrado a gente que le di una mano, amigos que tuve y me recagaron por atrás, me robaron libros, se me quedaron con plata, o sea, me hicieron cualquier cagada. Entonces, obviamente, cuando veo que los rusos son traicionados por los polacos, por los lituanos, por los estonios, menos por los bielorrusos, que son aliados de ellos, pero por los georgianos, que son una escoria. O sea, ver todos esos países de mierda que ahora están con la OTAN, arrastrándose con los yanquis, y digo, me siento así. Yo digo, pero yo me voy a poner del lado de los que están siendo traicionados y de los que luchan contra todos. O sea, yo siempre estuve en contra de la patota. Nunca estuve dentro de la patota. Bueno,
Por suerte, el general alemán amaba tanto a París que no ordena la destrucción y en el teléfono se puede sentir la voz desquiciada de Hitler gritando ¡Arde París! ¡Arde París! Así con el acento. Bueno, la segunda que para mí, la vi hace un rato de vuelta, es un peliculón, es un peliculón que nadie le da pelota, que nadie lo considera en las listas, que para mí la segunda, o sea, otro va a decir, no, pero esta tenía que ser en tu lista, no en la mía. Bueno, noveno pelotón, Fedor Bondarchuk, 2005. Después él hizo Stalingrado, que está más arriba en la lista. Por eso le dije que este director tenía otra película. Y en esta película además hace un papel muy bueno, es muy buen actor, de uno de los personajes. Bueno, noveno, 9 Rota, en ruso, es una película rusa que narra el final de la incursión soviética en Afganistán en los años 80 debido a la cercana caída de la URSS. O sea, muestra también el proceso de por qué cae la URSS, de la corrupción que había en ese momento en la Unión Soviética, por desgracia, donde, que incluso cuando cae la Unión Soviética, muchos dirigentes del Partido Comunista se vuelven los capos mafiosos, se vuelven los famosos oligarcas, se quedan con dinero, con armas que después trafican, o sea, es una cagada. La caída de la Unión Soviética fue de las peores cosas que le pasó a la humanidad, porque se rompió un equilibrio, siempre existía un equilibrio. La Guerra Fría en su momento evitaba un apocalipsis nuclear, evitaba el Armagedón, evitaba que Estados Unidos conquistara a todo el mundo y nos adoctrinara o nos exterminara. O sea, cuando hubo una dictadura aquí en Uruguay, que yo la viví de adolescente y me dejaron por muerto tirado en la playa, que yo lo conté unas 142 veces aquí, y yo no sabía nada de política, venía un baile. Tenía 14, 15, no, 15 tenía. Venía de un baile, o sea, venía de bailar del Club de Pesca del Cerro, pues yo me iba caminando porque no había ómnibus de noche, y me agarraron unos milicos y me dieron como bolsa, me robaron, yo me hice el muerto y me tiraron por muerto en la playa del Cerro, me robaron los championes Nike, me robaron la campera de pluma de ganso, me robaron, me sacaron la plata, que laburaba 10 horas por día con 15 años, me sacaron la plata, o sea, unos milicos hijos de mil puta. Después yo fui policía y me crucé con algún milico que contaba hazañas de cosas que hizo en la dictadura y me daban ganas de meterle el 38 en la cabeza y volársela. Me resistí con mucha integridad, con mucha fuerza interior, porque yo no me voy a olvidar lo que me hicieron a mí estos hijos de puta. Ya deben estar todos muertos, pues eran tipos de 20 y pico, 30 años, yo tenía 15. Capaz que algún hijo de puta está vivo todavía. Que le vuelva 10 veces lo que me hizo a mí. Bueno, la trama, si es bueno lo que me hizo también, pero no fue bueno. La trama sigue un grupo de jóvenes reclutas de la 9ª compañía que se preparan para ir a la guerra. Una vez en Afganistán, participan en la feroz y sangrienta batalla por la colina 3234, o sea, la colina 3234 famosa, es un hecho famoso de la guerra de Afganistán. La película muestra la dura realidad de la guerra y de cómo afecta a los soldados, tanto física como emocionalmente. Nueve Rota es conocida por su representación realista de la guerra y por su enfoque en la camaradería entre los soldados. A pesar de las dificultades y la violencia del combate, los personajes luchan por mantener su humanidad y su sentido del deber. El director, Fedor Bondarchuk, interpreta el papel de Kokol. En el film queda un solo sobreviviente de la 3234, pero vayamos a los hechos reales, porque la película muestra una cosa que en cierto aspecto es cierta, pero en otro aspecto no es cierta. O sea, Bondarchuk es un muy buen director de cine y obviamente para darle más dramatismo a la cosa tuvo que hacer que sobreviva un solo soldado. Y obviamente queda genial. O sea, para la trama está increíble y mejor que lo hubiera hecho de esa manera. Porque si no hubiera perdido un poquito de la fuerza que tiene el final. Y también cuando obviamente se va todo el ejército soviético en las BTR-80 de vuelta hacia la Unión Soviética como un ejército derrotado.
pero no derrotado por Estados Unidos, pero no derrotado por los talibanes, ni siquiera eran talibanes los que los atacaron, sino que eran pakistaníes y agentes de la CIA, pero sí derrotado por sus propios dirigentes corruptos. Bueno, los hechos reales, como les dije. Moscú ríndete, gritaban los mujahidines y lanzaban un ataque tras otro contra las posiciones de los paracaidistas soviéticos, recordó más tarde uno de los participantes de la batalla. Los ataques de los mujahidines estuvieron marcados por una crueldad salvaje y animal, señaló el historiador militar Víctor Vorontsov. La refriega por la colina 32-34 comenzó alrededor de las 15:30 del 7 de enero de 1988 y solo terminó a medianoche. 39 soldados que estaban en esa colina, eran solo 39 que mantenían la colina, mantuvieron sus posiciones contra cientos de mujahidines. O sea, esto es un hecho histórico. Dicen que eran arriba de 500, algunos dicen que eran 400 y otros dicen que eran 600. O sea, pero un promedio eran entre 400 y 600 mujahidines contra 39 soldados que estaban bien parapetados y tenían bastante munición, pero obviamente, después de dispararle a todos esos monstruos, se te va la munición. Bueno, se podría decir que los militares soviéticos lucharon como los antiguos guerreros espartanos bajo el liderazgo del rey Leónidas, que fue así porque obviamente unos pocos lucharon contra muchos y salvajes. O sea, porque los mujahidines y los talibanes son muy salvajes. En la película, ahora seguimos con la historia, aparece un personaje que es el capitán Raksievich, creo que se llamaba, que está impresionante. Mira, ahí lo tiene, mira esa cara. Tipo un cra, el personaje increíble, y les cuenta a los reclutas, porque es un tipo que se nota que es un Spetsnaz, que es un paracaidista de las fuerzas especiales, y les cuenta una cosa que dice que, por ejemplo, en Afganistán, los afganos, o sea, generalmente los talibanes, tienen una palabra, pero los afganos en general, porque creo que son como 20 naciones. No se olviden que en Afganistán lo trató de invadir Alejandro, los mongoles, y todos fueron derrotados. O sea, ningún ejército prosperó en Afganistán. Y de Alejandro quedaron, creo que los pastunes vienen de las tropas de los sobrevivientes de las tropas de Alejandro Magno. Y después hay muchos mongol que no me acuerdo cómo, no sé si se define como mongoles ese pueblo que está en una parte más hacia el norte, otros más hacia el oriente, pero ellos tienen una costumbre que se llama harram, que es como harén, la palabra, y que es que si vos entrás en la casa de ellos y simplemente haces un comentario o le mirás la mujer o las hijas, o la madre, el tipo te atiende lo más bien, te da el té, en su casa te trata como un rey, pero cuando vos te vas, después de 50 metros de su casa te vuela la cabeza. Entonces explica este capitán soviético a sus reclutas, a los reclutas a los que les toca entrenar, que van a ir como carne de cañón, obviamente, les explica que no hagan cagada, que no se metan con las mujeres de los afganos, porque la van a pasar mal. Y toda la escena tiene todo un clima. Después hay una parte también donde vuelven unos soldados soviéticos, te das cuenta que son Spetsnaz porque están vestidos como talibanes, pero obviamente le van a decir, capitán, y el tipo hace, o sea, no me conocen. No, está genial, la película está genial. También el tema del campo de entrenamiento. O sea, una de las cosas que a mí me pasó con Noveno Pelotón es que me di cuenta, yo ya había conocido soviéticos acá, pero eran intelectuales generalmente, eran gente eran profesores de ruso que venían de la Unión Soviética. Había Milla que decían que era un agente de la KGB, pero no sé, era un tipo macanudo. Conocí un coronel soviético del que yo saqué el nombre para Stalin III, Petrov. Conocí unas cuantas personas. También conocí gente del ballet ruso con el que fuimos a Punta del Este en un ómnibus. Y eran la gente más alegre que vi en mi vida. Todo el viaje fueron cantando, bailando, tocando música. Venía uno creo que era el segundo tenor de la Unión Soviética, estaba ahí. O sea, la pasamos, pero de una manera increíble. Igual eran como, me acuerdo que las rusas eran como muñequitas de porcelana distantes, muy simpáticas, pero muy distantes. Pero y yo obviamente tenía 23, 24 años,
estaba casado con una tipa que no la podía ni ver al lado, y es más, me quise ir a pelear a Afganistán. Y me podían alistar, si quería, por intermedio de la embajada, porque yo estaba trabajando con el ICUS, con el Instituto Cultural Uruguayo Soviético, y me dijo Villa, el que decían que era gente de la KGB, pero era una bola que se corría por atrás de él, me dijo: Roberto, no te alistes. Ya estaba por caer la Unión. Yo creo que fue por el 87 que yo me quería alistar. No te alistes. Dice, sé que vas 2 años ahí y te dan la ciudadanía y te podés quedar a vivir allá y estudiar. Yo quería estudiar literatura allá. Pero hay un problema, me dice, no vas a volver. Están muriendo muchos chicos en Afganistán. Después me enteré, murieron alrededor de 70.000 soldados rusos. Igual murieron no sé cuántos millones de afganos. Fue una cosa terrible. Lo que pasa que es mucho más complejo de explicarlo acá por una película. Ya lo hablaremos algún día, cuando me ponga a hablar de historia algún día de esto. Yo viví la historia, o sea, les puedo decir que viví. Y obviamente podía haber ido a pelear a Afganistán y capaz que ahora estaba mutilado, o loco, o normal, pero no aquí. Y por suerte no fui, por suerte conocí a Nazarena y por suerte tenemos una familia acá y estoy tranquilo. Por ejemplo, la proximidad de la ciudad a la frontera convirtió la colina esta en una deseable ubicación tanto para Pakistán como para Estados Unidos, los países que apoyaron a los mujahidines en la lucha contra los soviéticos en Afganistán. O sea, Estados Unidos y Pakistán apoyaron a los talibanes. Después se volvieron enemigos los talibanes de los Estados Unidos porque los usaron, ¿no? Porque lo de Bin Laden sabemos bien que no tiene nada que ver con los talibanes. Pero Estados Unidos quería invadir Afganistán por algún motivo, posiblemente por las amapolas. Es un hijo de mil puta. Bueno, así que trataron de controlarla y lo lograron. La ciudad y sus alrededores estuvieron bajo asedio mujahidín durante algún tiempo. Sin embargo, a finales de 1987 los soviéticos lograron romper el bloqueo en el curso de la Operación Magistral. Según el veterano de la guerra afgana, Víctor Dobrovsky, las mejores fuerzas de los mujahidines fueron lanzadas para tomar la colina, pero fue defendida por los hombres de la 9ª compañía de un regimiento de paracaidistas. El rasgo característico de los ataques fue la presencia de tropas de élite mujahidines vestidas con uniforme negro. Fueron apodadas como cigüeñas negras y consistían principalmente en comandos pakistaníes, ya que los combatientes afganos no poseían las habilidades necesarias. Se sabe con seguridad que las cigüeñas negras fueron entrenadas no solo por los pakistaníes, sino también por los estadounidenses, ha contado Dobrovsky. Algo similar a lo que ocurre en Ucrania hoy en día, donde obviamente han muerto un montón de mercenarios, o sea, oficiales, coroneles, creo que hasta un general o más, de Estados Unidos en bombardeo de los rusos. O sea, están en Ucrania, están peleando con mercenarios hace tiempo, tanto mercenarios polacos, mercenarios alemanes, mercenarios franceses, mercenarios estadounidenses, mercenarios ingleses. Cuando algún pelotudo me dice, pero los rusos dijeron que iban a ganar la guerra enseguida y hace 2 años que están peleando. Primero, los rusos nunca dijeron que iban a ganar la guerra enseguida. Y segundo, están peleando contra más de 30 países. Es una tercera guerra mundial híbrida. Se le llama híbrida porque no la han declarado como una tercera guerra mundial, porque ninguno de los países de cagones que están usando a los pobres ucranianos como carne de cañón se ha atrevido a declarar la guerra a Rusia, porque Rusia tiene misiles nucleares para destruir la Tierra más de 100 veces. Se la destruye, vuelve a la Tierra, la destruye, vuelve a la Tierra 100 veces. Así que sería el fin de la humanidad. O sea, algo que a Estados Unidos no le importa. Vamos a empezar por ahí. Si no, estarían más tranquilos y no se estarían metiendo en Ucrania y dejarían que los rusos hagan sus cosas y ellos las suyas, porque Rusia no es una potencia marítima. No andan con flotas por todo el mundo e invadiendo países. No lo hicieron nunca. Me dice Checoslovaquia, bueno, Hungría. No lo invadieron. Había gobierno determinado donde intentaron los Estados Unidos hacer revoluciones como las primaveras famosas, como la balcanización de Yugoslavia, como la balcanización de Libia, como tantos países que han destruido. Bueno, la misma Unión Soviética cayó por líderes corruptos, pero por intervención de los Estados Unidos, obviamente. No cayó sola la Unión Soviética. O sea, hubieron todo Occidente, toda la OTAN, e incluso la OTAN se tenía que haber disuelto porque la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, estaba creada
para contrarrestar a la Unión Soviética. Y cuando la Unión Soviética se derrumba, cuando Rusia se vuelve un país donde mandaban las mafias, donde la prostitución, la droga, el tráfico de armas y hasta de personas y órganos era algo habitual, bajo el primero gobierno del traidor de Gorbachov, de cabeza manchada, y después del borracho asqueroso de Yeltsin, bueno, ahí en ese momento se tenía que haber disuelto la OTAN, pero no solo no se disolvió, sino que empezaron a hacer alianza con todos los países que estaban alrededor de Rusia, porque la querían transformar en diferentes países colonizados por diferentes naciones como Alemania, como Estados Unidos, como Inglaterra. La historia es la historia. El que quiera decirme que no es así, y vayan y lean un poco de historia que no sean las páginas de la BBC y la CNN. Porque si van a leer esa mierda, digo, obviamente le van a decir lo que ellos quieren. Y ustedes vamos a comer la caca que nos vende Washington. No Biden. Biden es un títere, ya lo dije 1000 veces. Bueno, una media hora de bombardeo masivo precedió la ofensiva de esta colina. Después de esto, las tropas soviéticas tuvieron que resistir hasta 12 ataques de los mujahidines. Estamos hablando de 39 tipos. Como recordó el sargento Sergei Borisov, todos los ataques estaban bien organizados. Según él, la ofensiva más aterradora ocurrió durante la noche. Todo se encendió por las explosiones de la granada. Hubo fuego graneado desde 3 direcciones. Los mujahidines ya estaban a una distancia entre 20 y 25 metros. Les disparábamos prácticamente a quemarropa. Nos sorprendió ver que consiguieron acercarse a una distancia de 5 o 6 metros y lanzarnos granadas. Al final solo teníamos 2 cargadores cada uno y ya no nos quedaban granadas. No había nadie que llenara los cargadores. En aquel momento aterrador apareció un pelotón de exploradores. Y ahí está la cosa, algo que no aparece en la película. Para entonces solo quedaban 5 personas que pudiesen participar en los combates. El resto de los soldados había sido herido. Los exploradores les ayudaron a resistir los últimos ataques. O sea, generalmente la unidad de exploradores puede ser 15, 20, 25 soldados, que son tipos entrenados, obviamente, tipos que tienen buena puntería. En total, entre las tropas soviéticas murieron 6 personas. En 9º pelotón mueren todos menos uno. O sea, mueren como los 39, 38, póngale. Se cree que las bajas en el otro lado podrían haber sido tan altas como 200 o muchas más. No hubiese sido posible retener la colina sin los refuerzos enviados por el jefe del regimiento y el trabajo preciso y considerable de la artillería. Había un observador de reconocimiento en la colina que pidió bombardeos a tan solo 50 metros de distancia de las trincheras de las tropas soviéticas. O sea, en la vida real había un observador de la propia de este grupo paracaidistas pasándole data a artillería para que bombardeara a los enemigos. En la película le cae una especie de bomba, cae un disparo de mortero y destruye las comunicaciones. No sucedió eso. Otra cosa, el comandante que estaba en la unidad cercana estaba observando desde lejos todo lo que estaba pasando y estaban mandando refuerzos. O sea, fue una hazaña. Esos 39 tipos resistieron horas de combate. Después empezaron a llegar refuerzos y obviamente derrotaron a estos mutantes. Pero bueno, Fyodor Bondarchuk hizo lo que hizo. O sea, es director de cine y obviamente buscó la espectacularidad y le salió muy bien. A mí la película me encantó y esta segunda. O sea, la contó obviamente de forma diferente. Como un periódico ruso señaló recientemente, la batalla en la película no tenía mucho en común con lo sucedido en realidad. No hubo ninguna compañía olvidada por los comandantes, como dicen en la película. No fue eliminada casi totalmente por cumplir una misión carente de sentido práctico, se comentó en el artículo. Por ejemplo, esa posición era crucial. No era una colina que estaba ahí y parecía cualquier cosa, no. Era una posición que controlaba toda una zona donde los vehículos podían avanzar llevando combustible, llevando munición, llevando soldados. O sea, era importantísima. De hecho, en la película solo sobrevive una persona. En realidad solo 6 murieron. O sea, como le decía, los soldados en el fin son abandonados a su suerte por sus líderes. Y en realidad, el comandante del regimiento a varios kilómetros de distancia monitoreaba la situación enviando refuerzos. La batalla no fue un hecho insensato, ya que la colina era de importancia estratégica. Sin embargo, los críticos apreciaron algunas de las cualidades cinematográficas y, en mi caso, tanto las escenas de batalla
como la música la incluyeron en este segundo lugar y principalmente la empatía que el director logra entre los personajes y hacia los espectadores, donde cada muerte es dolorosa y no te chupa un huevo, como era de los yankees en el resto de la película bélica. O sea, yo veo una película yankee y mueren, no, murió Fofit, chupa un huevo, o sea, me chupan todos un huevo, porque no culturalmente no somos iguales, no somos como ellos, no somos un tipo que está con la bandera, me limpio el orto con mi bandera y con la bandera de ellos, ¿entienden? O sea, me importa un pito. ¿Vio que dice el dicho que dice lo que para uno trapo, para otro bandera? Para mí todo trapo. O sea, yo no creo en esas cosas. Me creo un tipo más evolucionado que un mono, o sea, un mono con la banderita. En Dune está lindísimo, cuando se van los Fremen al final, los gusanos con la bandera, me encanta en Dune. Bueno, con esta película llegué a la conclusión de que se parecen más los rusos de los barrios populares a los latinoamericanos. Yo me sentí más afín con ellos que con un yankee que siempre he puesto en una posición de superioridad, porque en esta película ponen estos pibes como uno de nosotros, parecen uno de nosotros. Los yankees siempre son como más elevados, mejores, hasta los malos, o sea, la concha de su madre. Bueno, ahora vamos a mi película favorita, que es Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, de 1979. Esto para mí es una obra de arte, es una maravilla. Está ambientado durante la guerra de Vietnam y sigue al capitán Benjamin Willard, interpretado por Martin Sheen, un oficial del ejército estadounidense asignado con una misión secreta y posiblemente sin retorno. La trama se desarrolla en 1969, en plena guerra de Vietnam, donde el coronel Walter Kurtz de las fuerzas. Y es increíble cómo Coppola pinta a Kurtz, o sea, con Marlon Brando, cuando Willard va leyendo los informes sobre Kurtz y mostrando la foto y le pone una música de, no me acuerdo si son violines o una música por atrás que le da como una mística y lo hace como una especie de cosa inhumana que está más allá de lo natural. No, está increíble. Este Kurtz, que es un coronel de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, se ha vuelto loco y ahora manda sus propias tropas de montañeses, los Montagnard, dentro de la neutral Camboya, como si se tratase de un dios salvaje. Los Montagnard eran los vietnamitas que peleaban contra el Vietcong, que peleaban a favor de Estados Unidos, a los cuales los trataban como basura los yanquis, como hacen siempre. Ellos te tratan como basura, pero te regalan un chocolate y te hacen morir contra tus propios compatriotas. Bueno, el coronel Lucas y el general Corman, no me acuerdo, uno de ellos es Harrison Ford, cada vez más preocupado por las operaciones de vigilancia de Kurtz, asignan al capitán del MAC-SOG, los famosos SOG, Benjamin Willard, para que ponga fin al comando Kurtz con extremo prejuicio, o sea, matarlo, fin, chao, o sea, mandá y matalo. A medida que Willard se adentra en la selva vietnamita, se encuentra con diversos personajes y situaciones que desafían su cordura. O sea, van por el río en una PBR, que eran las lanchas, los botes patrulleros fluviales de Estados Unidos, famosos PBR, que llevaban una M60 arriba, algunas llevaban, yo que sé, un lanzacohetes, pero generalmente eran un lanzagranadas también. La película explora temas de la guerra, la locura, el poder y la corrupción moral. Mientras Willard se acerca a su objetivo, se enfrenta a horrores inimaginables y se ve obligado a cuestionar su propósito y su propia humanidad. O sea, la lancha va no avanzando, va como retrocediendo en cierto aspecto, porque se va metiendo a medida que se va alejando de la civilización estadounidense, o sea, de la base americana, de la colonia estadounidense. Empiezan a encontrarse con gente, con los soldados, con grupos de soldados que están cada vez más locos, con cosas que no son muy normales. Ojo, no tiene nada de fantástico la película. Hay una parte en la versión Redux donde caen en una especie de mansión de franceses, porque vieron que Vietnam era un intento de colonia francesa, los vietnamitas el Vietcong derrota a los franceses, se tienen que ir y vienen los yanquis y ocupan el lugar. O sea, se hicieron la pasada de posta, pero no le fue bien ni a uno ni a otro. Estados Unidos perdió miles y miles de soldados, miles de tanques, miles de aviones. Perdieron más de 2.000 aviones y helicópteros. La verdad, si uno va a ver las cifras, son increíbles. O sea, los hicieron mierda tipo chancleta.
Tenían obviamente MiG-15, MiG-17 los que le daban los soviéticos los ayudaban con, y los chinos con armas y eso, pero eran tipos que peleaban prácticamente cuerpo a cuerpo, o sea, metidos en la selva, enterrados bajo la tierra. O sea, los Fremen de Dune están un poco basados en los vietnamitas, lo había dicho Herbert en un reportaje. El clima de la película ocurre cuando Willard finalmente encuentra a Kurtz y se enfrenta a las terribles realidades de la guerra y la psicosis del coronel. La película también presenta otros personajes secundarios que reflejan diferentes facetas de la guerra y la condición humana en un entorno tan caótico. Entre los personajes destacados se encuentra el teniente coronel Bill Kilgore. Este es increíble, este personaje, interpretado por Robert Duvall, un excéntrico y carismático oficial de la caballería. O sea, caballería son los helicópteros, los yanquis le llaman caballería, son como lo que suplantaron la caballería. Conocido por su amor por el surf y su brutalidad en el campo de batalla. Él es el que dice la famosa frase que fuera usada y parodiada 1000 veces: no hay como el olor a napalm por las mañanas. Ahí lo tienen a Kurt. También está el fotógrafo, interpretado por Dennis Hopper, un personaje peculiar que vive drogado, que acompaña a Willard en su viaje y está obsesionado con Kurz. Está como registrando lo que va haciendo Kurz. Apocalipsis Now es una adaptación muy libre de la novela El corazón de las tinieblas. Se las recomiendo, es una obra maestra de la literatura, de Joseph Conrad. Ambas obras exploran los excesos de la colonización y la guerra a través de las historias personales de sus protagonistas. En El corazón de las tinieblas, el capitán Marlowe viaja al Congo para buscar a Kurz, un hombre que se ha vuelto loco y ha creado su propio reino en medio de la colonización belga. Los belgas fueron monstruosos, unos tipos siniestros, hicieron mierda a millones de congoleños, le cortaban las manos a los hijos si no cumplían con la cuota de trabajo. La verdad que eran repulsivos. En Apocalipsis Now la historia es trasladada a la guerra de Vietnam, donde el capitán Willard es enviado a buscar y asesinar al coronel Kurz, un militar estadounidense iluminado que ha creado su propio ejército de fanáticos en Camboya. Ambas obras exploran la oscuridad inherente a la condición humana y cómo el poder y la violencia pueden llevar a las personas a hacer cosas aberrantes e inhumanas. Sin embargo, hay diferencias significativas en la forma en que se presentan esta idea. En la obra de Conrad, Kurz muere de enfermedad, una muerte natural, mientras que en la película de Coppola, Kurz es asesinado por Willard por orden de sus superiores. Bueno, esa era la número 1, esa es la mejor película de guerra para mí, de todos los tiempos. Bueno, ahora vamos a la película más cruda. Estas ya son fuera de lista. La más cruda y realista que vuelvo a ver como algo hipnótico pero no agradable. La miro porque no puedo creerlo. O sea, no puedo creerlo no porque yo ya sé, después de lo que he visto ahora en Gaza, ya sé al nivel de bajeza que puede caer un ser humano. Si le puede llamar a los que están asesinando niños seres humanos. Bueno, esta película es Ven y mira, de Hélène Klimov, de 1985. A lo largo de la película, Flor experimenta la crueldad y la tragedia del conflicto cuando una nación dominada por la locura o por un loco, ¿no?, como Hitler, y el racismo provoca un genocidio contra civiles inocentes y da pie a que lo peor de la civilización se manifieste en toda su podredumbre. Esa es Ven y mira, película para no verla con niños, película para verla en un estado mental bueno. O sea, si ustedes están con depresión, no vayan a mirar Ven y mira. Es un bajón, pero es un peliculón. Bueno, ahora vamos a mis dos favoritas de ciencia ficción bélica. Nos estamos acercando un poco al final. Starship Trooper, obviamente, Paul Verhoeven, 1997. Fue escrita por Edward Neumeier, ¿no?, y dirigida por Verhoeven. Está basada en la novela Tropa del Espacio, publicada por Robert Heinlein en 1959. Ven, y acá hay un caso de una película que es mejor que la novela. Bueno, la película sitúa la acción en el siglo XXIII, un futuro en el que el servicio militar dura 2 años
y solo después de cumplirlo el individuo se convierte en ciudadano, estatus que otorga ciertos derechos como entrar en la política o el derecho a voto. Starship Trooper, hay una dictadura fascista, en fin, eso es eso. Lo que pasa es que Verhoeven estuvo en los marines holandeses, creo que eran los holandeses, y la pasó para el culo, entonces odia toda la parte militar, odia el servicio, y en esta película hace como una especie de ironía mostrando cómo un futuro dominado por los militares es una mierda. Bueno, se centra en el final de la etapa de preparatoria del protagonista Johnny Rico, que lo hace Casper Van Dien, el cual deberá decidir qué futuro tendrá su vida. Completamente enamorado de su novia, Carmen Ibáñez, o Ibáñez, como dicen acá, que lo hace Denise Richard, la muy bonita Denise Richard, la cual tiene aptitudes más que sobresalientes para convertirse en una militar de las Fuerzas Aéreas, una piloto de la Federación, la élite del ejército, se une a la infantería móvil, Rico, ¿no?, para seguirla a ella. La IM es el destino considerado más bajo en la jerarquía militar, que es a lo único a lo que se puede aspirar con su capacidad y notas. Es tipo una nota de mierda tiene. En la película, el protagonista John Rico enfrenta grandes batallas como el primer contraataque de la Tierra en el planeta Glendatu, realizado después de que los habitantes de dicho planeta destruyeran la ciudad de Buenos Aires, Argentina. O sea, meten un asteroide y hacen mierda a Buenos Aires, provocando millones de muertes, pero el resultado es una catástrofe para las tropas terrestres, o sea, la invasión a Glendatu apresurada, a lo loco, ¿no?, ocasionando la pérdida de 100.000 soldados en una hora y resultando destruidas varias naves de transporte. La película muestra un futuro en el que los habitantes de la Tierra tienen que enfrentarse a una raza alienígena de insectos gigantes que aterrorizan y quieren extinguir a los humanos. Las fuerzas militares compuestas por civiles tendrán que unir sus fuerzas e instintos de supervivencia para poder combatir y erradicar a tal especie, pero aparte es una especie completamente hostil, o sea, no es posible lograr una comunicación con ellos. Son tipo como tratar de hablar con hormigas y decirle que no te coman las plantas, tenés que tirarle veneno o meterle arroz. Generalmente le doy el secreto: si ustedes tienen hormigas, pónganle en arroz, y cuando se lo llevan el arroz seca todos los... porque las hormigas comen hongos y cultivan, aunque no lo crean, en sus nidos, y necesitan mucha humedad. Y si se llevan arroz al nido, el arroz va a absorber la humedad, se van a morir los hongos y las hormigas se van a morir de hambre. Se van a morir de forma natural, sin venenos que son agresivos tanto para los miembros de la familia como para la mascota. Bueno, y la otra película favorita de guerra es Aliens, de James Cameron, de 1986. Es la secuela, obviamente, de la obra maestra de Alien de Ridley Scott. La trama sigue a Ellen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, otra que si no la vieron, es raro, es muy raro. Son gente muy rara si la vieron. La única superviviente de la nave espacial Nostromo, que ha estado a la deriva en el espacio en estado de hibernación durante 57 años. Cuando es rescatada, se entera de que la luna LV-426, donde su tripulación encontró la alienígena original, ahora está colonizada por la corporación Weyland-Yutani, obviamente, con una doble intención. Después de perder el contacto con la colonia, Ripley es persuadida para regresar a LV-426 junto con un equipo de marines coloniales, bla bla bla, ya más o menos la conocen. Y ahora vamos a cosas un poquito más divertidas, que son dos cosas que a mí me parecieron una mierda, pero las voy a incluir acá porque una es un plagio histórico. Es un plagio histórico. O sea, los yanquis, como siempre, y como no tienen de repente una historia como esta, fueron y tomaron la historia de un tanque soviético y la hicieron propia, con un tanque Sherman. Corazones de Hierro, o Fury, de David Ayer, de 2014. Es una película de guerra y acción protagonizada por Brad Pitt. Se desarrolla en abril de 1945, lo deben haber visto prácticamente todos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. La trama sigue un grupo de 5 soldados estadounidenses a bordo de un tanque Sherman apodado Fury, liderado por Don Guardaddy Collier, interpretado por Brad Pitt. La tripulación se compone por Bibble Swan, Shia LaBeouf, que hace una especie de religioso, el mexicano Gordo García, Michael, los nombres que le ponen son una chupaverga, tan pelotudos son. Aparte, a veces le ponen nombre en inglés que en español son ultra ridículos. Decimos, ¿qué le pusieron de nombre, pedazo de pelotudo? Y Grady Travis, que lo hace John Bertrand, el que le rompía la cola a la mujer de Rick en The Walking Dead, que tuve que ir a ver el nombre. Me había olvidado de The Walking Dead.
Además de un quinto elemento que recientemente cayó en la última batalla, por lo tanto se ve en la necesidad de reclutar al nuevo compañero, el novato Norman Ellison, Logan Lerman, cuyo principal talento es escribir a máquina y no el disparar arma de fuego. Siempre aparece, ¿vieron? Como el de Tom Cruise también, que lo ponen, que me acuerdo que era un tipo oficial que era medio de prensa y lo ponen, esta es ciencia ficción, no importa. Su inducción es a marcha forzada, no hay tiempo de entrenamiento en sus nuevas actividades y es incluso obligado a sacrificar a un prisionero de guerra alemán por el prepotente y dominante Collier, que el personaje de Brad Pitt es asqueroso, es un tipo repulsivo. Si lo quieren poner como un tipo genial, ven, acá tienen una tripulación que mueren todos y me chupan un huevo. Cada uno que moría me chupaba un huevo. Era como los mismos alemanes que los ponían como caricaturizados, venían corriendo, eran como figuras en la noche que los mataban con la superametralladora del tanque. Y morían y morían y morían. Y cuando muere cada uno de los del tanque, no sé si habrá algún yankee que le afectó. A mí realmente me importaron un reverendo pito. Solamente la veía porque había balas, explosiones y un tanque. Bueno, enviados a varias misiones de combate avanzando por los campos de Alemania, vemos la interacción dentro del equipo con las distintas personalidades que, aunque chocan por momentos, al final nos dejan claro que son capaces de hacer cualquier cosa para proteger al que tienen a un lado. Hasta ahí, hasta ahí. Corazón de Hierro, dirigida por David Ayer, no se basa en un evento histórico concreto, sino en una colección de historias. O sea, no es un hecho histórico. Está basada en anécdotas reales, supuestamente veteranos del ejército estadounidense, que pasaron. ¿Vieron los cuentos de los abuelos del abuelo Simpson? O sea, Fury está basado en los cuentos de los abuelos Simpson que volvieron de la guerra. ¿Se acuerdan del abuelo Simpson cuando hace este tipo travesti bailando y Hitler le tira besitos? Bueno, más o menos Fury está basado en ese tipo de información fidedigna de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la película está ambientada durante el último mes de la guerra en el teatro europeo Segunda Guerra Mundial en abril del 1945. Pero, algunos han notado, entre ellos yo, o quizás yo antes que los demás, por conocer bastante el frente soviético de la Segunda Guerra Mundial, que existe demasiada similitud contra un hecho histórico de un tanque que resistió a toda una división nazi. O sea, hubo un hecho sí concreto de un tanque que resistió a toda una división nazi. O sea, le voy a narrar los hechos acá y después ustedes me dicen si no le parece que Fury le tenía que haber cambiado el nombre por KB1. Bueno, el enfrentamiento tuvo lugar el 24 de junio de 1941, o sea, al principio de la guerra, cerca de la ciudad de Raseiniai, en Lituania. Hacia las 2 de la tarde, en la retaguardia del grupo de combate del coronel Erhard Raus de la sexta división de tanques de la Wehrmacht, apareció un tanque pesado soviético KB1. O sea, esto que les estoy diciendo lo contaron los alemanes, porque no hubo testigos del lado soviético. O sea, fue basado en informes del comandante alemán y de sobrevivientes alemanes que estuvieron en la reyerta esta. El vehículo se situó en medio de la carretera de Raseiniai, aislando de hecho al grupo de Raus, o sea, el alemán, de las fuerzas principales y comenzó a disparar sistemáticamente a los camiones alemanes con alimento y municiones. Los cañones antitanque 50 mm intentaron penetrar el potente blindaje del monstruo ruso en vano y fueron destruidos por el fuego de respuesta. O sea, vamos a tomar en cuenta que el tanque Sherman que utilizan en Fury, este tanque estadounidense, no era un tanque tan resistente y no tenía un cañón tan potente. Era un tanque más bien, yo qué sé, un Panzer lo volaba a la mierda. Bueno, los alemanes decidieron utilizar un cañón antiaéreo 88 mm capaz de minar al KB-1. La tripulación soviética esperó a sangre fría a que el cañón se acercara y comenzara a prepararse para disparar y lo destruyó junto con su tripulación. También fracasó el intento de volar el tanque con la ayuda de un grupo de zapadores. Como resultado, el KB-1 soviético paralizó durante 20 horas el movimiento y abastecimiento de las tropas alemanas en esa zona, ya que era imposible esquivarlo en el terreno pantanoso. En la mañana del 25 de julio, los alemanes buscaron un truco. Mientras los tanques ligeros PZ-35 alemanes daban vuelta alrededor del KB, daban vuelta y le disparaban. O sea, lo iban rodeando y disparándole mientras
el cañón del tanque tenía que girar para buscarlos, y lo distrajeron, o sea, distrajeron la atención en la tripulación, y otro cañón antiaéreo de 88 milímetros fue arrastrado en secreto hasta él. Hicieron falta 7 disparos para poner finalmente fuera del combate al tanque soviético. O sea, 7 disparos de 88 milímetros para poder matar a toda la tripulación rusa. Los soldados de la Wehrmacht estaban asombrados por el heroísmo de la tripulación soviética fallecida. Bueno, mal dicho ruso, podía haber ucranianos, podía haber de varias de las repúblicas soviéticas. Resultó que el tanque estaba atascado en la carretera porque se había quedado sin combustible. O sea, quedó por eso. Sin embargo, los tanquistas, en lugar de abandonar el vehículo de combate, decidieron emprender una lucha desigual. Todos ellos fueron enterrados por los alemanes con los debidos honores militares, y este hecho fue narrado por los propios alemanes, y de ahí surgió la historia y la leyenda después, ¿no? Pero es un hecho histórico en el cual obviamente se basa Fury, porque no existió, y eso lo investigué bastante, un hecho histórico específico donde un tanque Sherman hiciera lo mismo que este KB-1. O sea, ellos tomaron la historia del KB-1, la adornaron con historias a los abuelos Simpson y ahí sacaron Fury. Bueno, y ahora la vieja y desagradable propaganda más tonta, algo que podría estar en CNN o BBC. Una cosa es Fury, donde toman un hecho y lo usan como propio, sin obviamente enchastrar a otra nación o a los soviéticos. Y otra cosa es que tomen un hecho histórico y enchastren al país en el que se basa ese hecho histórico. Y eso pasó con Enemigo a las puertas. O sea, te mandan a la batalla con un cargador esperando que el de adelante muera. Muchos de los datos que utilicé fueron extraídos de Russian Beyond y otras fuentes históricas. Enemigo a las puertas de Jean-Jacques Annaud de 2001. Algunos historiadores rusos han considerado esta película como una grosera subestimación porque no solo la historia de amor está fuera de lugar, sí, o sea, no le pasó a Vasily Zaisev eso, esa historia de amor con Tania es un bolazo metido ahí, ¿no? Sino que los hechos están teñidos de rusofobia. Es decir, los rusos son retratados como brutos y sucios, mientras que los alemanes son caballeros y que König, el nazi francotirador, que asesina a un niño, se intenta disfrazar tratando de mostrar que el nazi no lo hizo con placer, sino porque el niño era como un combatiente que llevaba y traía información y le sirvió como señuelo, pero no, él no estuvo feliz con lo que hizo, pero lo hizo, mató a un niño, o sea. Pero vieron, esto es Hollywood, o sea, te matan a un pibe pero te justifican, o sea, no, está bien, él tuvo que hacerlo. Reconozco que esta es una de las peores patinadas de Annaud, o sea, del director francés, que tiene buenas películas como La Guerra del Fuego, para mí está bárbara esa película, no tiene un diálogo, o El Nombre de la Rosa, que todos la conocerán. Bueno, es una muy buena película. Aunque reconozco que 7 años en el Tíbet me pateó los huevos, pero me lo sigue, es una mierda para mí. Me pareció un bodrio, pero está. Por ejemplo, veteranos que vivían en la ciudad de Volgogrado, nombre de Stalingrado de 1961, se sorprendieron con la película y exigieron que se prohibiera. Se quejaron de que la imagen del ejército rojo estaba distorsionada, los comandantes eran retratados como déspotas despiadados, mientras que los soldados de base eran carne de cañón sin voz. Una de las cosas que muchos veteranos y muchos hijos de veteranos y muchos que fallecieron justamente en Stalingrado consideraban que estaban denigrando a sus antepasados y a sus héroes, a gente que fue heroica, que murieron de a miles por echar a los nazis de Ucrania, por echar a los nazis de Stalingrado. El director Jean-Jacques Annaud subrayó en una entrevista a los medios de comunicación rusos que se esforzó a la hora de estudiar los datos y circunstancias de la batalla, pero no se esforzó mucho, obviamente, de haber leído, no sé, la CNN. El plato fuerte de la película es un duelo entre el francotirador soviético Vasily Zaisev, o sea, uno de los francotiradores más grandes de todos los tiempos, que lo hace Jude Law. Aparte Zaisev era un gordito, una especie de gordito. Jude Law no pega para nada con Zaisev. Y su homólogo alemán, el mayor Erwin König, que lo rescata, ¿no? Al personaje de Harry, que es un actorazo de Harris,
y se podría decir que rescata al personaje, que realmente tuvo lugar durante la batalla de Stalingrado, el enfrentamiento más sangriento de la historia que cambió drásticamente el curso de la Segunda Guerra Mundial. Al principio el Ejército Rojo estuvo defendiendo desesperadamente la ciudad, verano-otoño 1942, y luego lanzó una contraofensiva rodeando a cientos de miles de tropas alemanas, otoño 1942 al invierno 1943. Una imagen crítica del Ejército Rojo es transmitida desde el principio de la película cuando se muestra la llegada de nuevas tropas al frente de Stalingrado, entre las que se encuentra el protagonista Zaitsev. En su viaje los comandantes les gritan, les amenazan y les humillan. Son transportados en vagones abarrotados como el ganado y estos se cierran con llaves desde el exterior. Como se puede suponer, se actúa así para evitar que los soldados deserten. Sin embargo, según el historiador militar Boris Yulin, esto no pudo haber ocurrido porque estaba prohibido. O sea, era un bolazo. O sea, una cosa, los nazis encerraban a los judíos y a los prisioneros rusos en trenes. No los rusos, o los soviéticos, vamos a decirle, encerraban a sus soldados en los vagones. O sea, de hecho, en el caso de un ataque aéreo alemán, que era común a los trenes, o de un bombardeo, los hombres encerrados en el interior estarían condenados a una muerte segura. O sea, llevaba tipo para que murieran en el tren, no. O sea, si había un bombardeo, tenían orden de abrir los trenes y correr, alejarse del tren. O sea, y dispersarse todo lo posible y después volver al tren, cuando pasara el bombardeo. Pero eso es 2 más 2, está en toda la historia. Si no hay 2 libros, si no quieren leer a los rusos, porque son malos, y son el diablo, el diablo que defiende la familia de los niños. O sea, que dice que lo pedo, que toquen un niño van a ir en cana y adentro le van a romper el culo. O sea, esos demonios, no quieren leer a ellos, les recomiendo leer a un escritor que se llama Alexander Wert, que como corresponsal británico acompañó a los alemanes hasta Stalingrado en su libro, y que está narrado en su libro De Berlín a Stalingrado, y después volvió con las tropas soviéticas hacia Berlín en su libro que se llama De Stalingrado a Berlín. Esos 2 libros son una maravilla, a mí me los robaron, la verdad me los robaron, sé que me los robó porque se los presté y me dijo después, no me los prestaste a mí, se los habrá prestado a otro. Y era cagarlo a piñazo, seguir, no darle más bola, y no le di más bola. Bueno, por eso le digo, para mí que Arnaud, el director de esta película, debe haber sacado la información de alguna vieja publicación estadounidense de la Guerra Fría. Después de llegar al margen del río donde se desarrolla la batalla, los soldados reciben armas. Pero no hay suficientes rifles para todos, así que un soldado recibe un rifle mientras que otro una carga de munición para este. A los soldados se les dice que tomen el arma de los que mueren en acción. No hace falta ser historiador o especialista en guerra para entender que esto no tiene sentido. Ninguno de los soldados podría luchar porque a uno le falta un rifle y al otro le falta munición. Lo visto en la escena significaría que los comandantes del Ejército Rojo enviaban a sus soldados a luchar esencialmente sin armas, y obviamente el Ejército Rojo se terminaría en semanas. ¿Fue la situación con las armas realmente tan grave para los soviéticos como se describe en la película? Los historiadores señalan que había escasez de fusiles, pero fue en los primeros años de la guerra, cuando debido a las grandes pérdidas, las autoridades tuvieron que formar regimientos de milicias que a menudo estaban mal armados. Pero mal armados no implica que carecieran de armas, sino que utilizaban armas civiles como escopetas o rifles de caza. En los comienzos de la Operación Barbarroja de los nazis, Stalin mandó a transformar en armas y blindados todo lo que existía, desde tractores hasta camiones y máquinas agrícolas. O sea, los agarró desprevenidos a los soviéticos, pero obviamente se recuperaron rápidamente. Sin embargo, en el otoño de 1942 la situación ya había cambiado. No se enviaron soldados desarmados al ataque. Lo que se demuestra en Enemigo a las Puertas es una absurda tontería, confirmó el historiador Alexei Isayev, autor de varios libros sobre la batalla de Stalingrado. Una de las escenas más vívidas de la película es un ataque de las tropas soviéticas recién llegadas contra posiciones alemanas bien fortificadas. El ataque, que comienza con un pitido de silbato, como si fuera un partido deportivo, se marchita rápidamente, pero cuando las tropas comienzan a retirarse, son ametralladas por un destacamento de castigo. Esto hace que uno se pregunte, ¿quién mató más soldados soviéticos, los alemanes o sus compañeros de armas?
Los regimientos de castigo existían en el Ejército Rojo y de hecho se les atribuyó el detener el pánico en las filas e impedir mediante la fuerza cualquier retirada no autorizada. La infame orden número 227 de Stalin, ni un paso atrás, que autorizaba el uso de estos regimientos a gran escala, estipulaba que debería haber hasta 5 de estos destacamentos, compuestos por 200 soldados cada uno, por formación militar, más de 50.000 efectivos. En la película ustedes pueden ver que de repente un comisario político dispara solo y los rusos son como animales que corren asustados, y no lo agarran de cogote, hacen mierda. O sea, una propaganda tan barata, porque obviamente los yanquis no salían corriendo. En Normandía avanzaban todos. O sea, rescatando al soldado Ryan es un bolazo, ¿entienden? Todos los soldados, cuando no son experimentados, cuando a veces son voluntarios o cuando los envían a la guerra, muchas veces se dan vueltas y salen corriendo, porque son personas. Y no todos los oficiales deciden matarlos. Bueno, en Ucrania yo tengo videos donde los ucranianos han tratado de rendirse y los han atacado de atrás sus comandantes. O sea, no son voluntarios los tipos. Yo tengo un montón de videos donde los arrastran de la ropa, los agarran a patada y los suben a una camioneta para mandarlos al frente. Un tipo que lo tenés que arrastrar para mandarlo a pelear, o que se escapa corriendo y prefiere ahogarse en un río antes de que lo mandes a una trinchera para que muera despedazado. Obviamente no va a pelear con toda la onda. Bueno, existen muchos datos sobre lo que sí hicieron estos regimientos. Del 1 de agosto al 15 de octubre de 1942, los destacamentos detuvieron a 140.775 personas. Estamos hablando de que la Unión Soviética tuvo una pérdida de 20 millones de personas a manos de los nazis, de los cuales había muchos millones de civiles. O sea, no sé cuántos soldados en realidad murieron, pero los nazis atacaban pueblos y barrían mataban a todos. O sea, no sobrevivían mujeres, niños. Si quieren más o menos ver qué hacían los nazis contra los civiles, vayan y vean la película que nombré anteriormente, Ven y Mira. Ahí van a ver lo que hacían los nazis. Bueno, y ojo, eso está comprobado históricamente. O sea, que de los 140.000 que arrestaron por intento de huir, la mayoría fueron devueltos al ejército, o sea, 131.000, que eran gente que de repente se asustó y después quisieron volver, porque aparte atrás estaban las familias, porque eso es importante, ¿no? Vos vas a pelear, si sabés que vienen los nazis y van a matarte a tu mujer, tus hijos, tus padres, tus hermanos, vos vas a ir para adelante, vas a tratar de pararlos a estos hijos de puta, porque vos obviamente vas a defender a tu familia de esa manera. Cuando más lejos tengas al enemigo de tu familia, más posibilidades tienes de sobrevivir. Bueno, o sea, solamente 3.900 fueron detenidos y 1.189 fusilados. O sea, menos del 1% fueron fusilados. Posiblemente fueran gente que fuera infiltrada o fueran traidores. O sea, es una guerra donde la vida de toda la población soviética dependía de derrotar a los nazis. Si no, en vez de 20 millones, han matado 100 millones. Mataron 6 millones de judíos porque no encontraron más. Y mataron 20 millones de rusos porque no pudieron agarrar más, porque no pudieron matar a más. Pero tomen esto en cuenta, ¿no? Los judíos se han quejado años y años, han llorado y pataleado y facturado con sus 6 millones de muertos, pero los rusos nunca facturaron ni se victimizaron con sus 20 millones de muertos. Ahí vean la diferencia entre un pueblo y otro. Bueno, Alexei Isayev señala que en las condiciones de la guerra urbana, los destacamentos de castigo difícilmente podían ser utilizados eficazmente, por lo que su papel fue mínimo. La mayoría de las veces se usaron en Stalingrado como meros regimientos de combate, o sea, lo mandaban a combatir. De repente, capaz que si veían que se acobardaban mucho, intervenían, pero generalmente iban al combate y obviamente la mayoría morirían. Sin embargo, parece que estas escenas se hacen para enfatizar el mensaje principal. La mayoría de los soldados soviéticos necesitaban un arma apuntándoles a la espalda para entrar en combate, por usar las palabras de un bloguero yanqui. Sin embargo, esta no es la forma en que los rusos han sido educados sobre la batalla de Stalingrado, donde hubo muchos casos de verdadero heroísmo y sacrificio que se conocen a nivel histórico.
Debido al hecho de que tal valentía era muy común, es muy poco probable que los soldados soviéticos tuvieran que ser motivados por el miedo. Bueno, el otro día estaba viendo como un ruso lo atacan con un dron los ucranianos y le tiró con una bolsa de papa y lo derribó al dron y estalló y el tipo salió corriendo como si nada. Tengo el video también. Bueno, y a eso hay que agregarle que el desarrollo del personaje de Zaitsev es deficiente y pasa a ser en un momento un turista que asiste al exterminio de su propio pelotón a mano del francotirador nazi y no tiene una evolución lógica, ya que todo pasa por el triángulo amoroso del comisario político e intelectual judío, la francotiradora Tania, que es la francotiradora judía que lee libros, y el propio Zaitsev, al que pitan como un campesino ignorante. El tipo después se hizo ingeniero agrónomo. No era ningún campesino ignorante. Lo que querían era poner como que Zaitsev era un campesino, un tipo pobre contra él, porque toda la película lo más importante es el duelo entre el nazi, este aristócrata nazi, que aparte llega hasta Stalingrado, que estaba sitiada, que estaba siendo bombardeada a los dos lados, que era un caos, llega en un tren tipo de lujo y tipo, empieza con su pitillo. Digo, no, no, es. La verdad que Arnold con esta película la recagó, es una mierda. Es la peor película de guerra que he visto en mi vida. Lo peor es que la puse aquí y le di todo este tiempo porque la ponen como allá. Es como esto es como Fallout, ¿vieron? Que está todo maravilloso, una verga la Fallout y esto es otra verga. Bueno, se terminó este largo video, espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado, espero que vayan a ver las películas que no conocían, que las disfruten y después me digan qué les parecieron. Siempre díganme lo que les parece, lo que les recomiendo, porque al final digo, recomiendo cosas y no me dan, no dicen nada. Que me digan qué les pareció, que traten de zafar un poco de toda la basura con la que nos están bombardeando ahora, y esta es una manera útil. Mi idea es darles más cosas útiles para que ustedes puedan zafar de todo el bombardeo woke, esta basura de porquería de identidad de género, que estoy diciendo que se termine porque me tiene agotado. La verdad, me agotó y quiero dedicarme un poco más a mi canal como una fuente de información, como una manera de comunicarme con ustedes, con una manera de hablar de literatura, ciencia ficción, fantasía, horror, cine, series y un largo etcétera. Bueno, ahora sí, Dabsuyan.